Heme aquí con Gerardo Dorantes. Gerardo, mucho gusto en saludarte el día de hoy. Heriberto, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Al contrario. Correr para vivir, tu ópera prima, una película cruda, dura, muy real, poderosa, muy bien hecha, en la cual dos jóvenes rarámuris son forzados a trabajar para el crimen organizado. ¿Cuál es el mensaje que pretendes dar con esta excelente película? Ay, pues mira, qué buena pregunta. Difícil para ser la primera. Mira, más que procurar o pretender dar un mensaje, mi interés era como exponer una realidad, ¿no? Tratar inclusive de no hacer juicios al respecto, sino mostrar, exhibir una situación que vive esta gente, de la que poco se sabe en realidad. Hay culturas indígenas que son mucho más conocidas, ¿no? Los huicholes, los mixtecos, los zapotecos, los tarahumaras, digo, los rarámuris, pues todos de alguna manera sabemos que están ahí, pero sabemos poco de ellos. Es una cultura como bastante retraída porque pues han sufrido muchísimo a lo largo de su historia, ¿no? Siempre han sido perseguidos por alguien, desde los conquistadores hasta los misioneros, hasta los cazarrecompensas norteamericanos que se cruzaban la frontera para cortarles el cuero cabelludo y llevarlo a Estados Unidos, porque pues era, digamos, la misma raza que muchas de las comunidades nativas americanas, pero eran mucho más pasivos. Entonces, bueno, pues digamos que a lo largo de su historia se han ido recluyendo cada vez más en lo profundo de la sierra. Y bueno, pues últimamente han salido un poco a la luz del mundo porque tienen esta maravillosa capacidad de correr ultramaratones, ¿no? Que son distancias pues casi sobrehumanas, ¿no? O sea, cualquier cosa que es más allá de 40 kilómetros, 60, 80, 100, 160, 250 inclusive, que me gusta contar esta anécdota porque pues, son 30 horas sin parar de correr. Entonces, pues... Impresionante. Sí, imagínate tú que has estado rodeado de deporte toda tu vida, pues como que nunca se espera que un ser humano pueda correr esa cantidad de kilómetros o de horas sin parar, ¿no? Sí. Entonces, pero pues hay otro lado, ¿no? O sea, esta parte como tan maravillosa que tienen ellos, pues se ha vuelto también de alguna manera su condena, ¿no? Porque aprovechándose de esta capacidad que tienen maravillosa, pues el crimen organizado ya no solo los contrata para sembrar amapola, marihuana, etcétera, etcétera, sino que ahora también los utiliza para correr la droga, ¿no? Como mulas o burreros, como les dicen allá, por la sierra, por el conocimiento que tienen por la sierra, hacia la frontera de Estados Unidos. Entonces, pues, nada, es una... Pues eso, como que me llamó mucho la atención la historia de cómo se combina esta parte deportiva, pero también con la parte social y con la parte, pues, de lo que vivimos en el país, que todos sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces, pues, como que se me hizo muy representativo de, pues, por un lado, lo más maravilloso que tiene el país, ¿no? Que son nuestras culturas indígenas, y por el otro lado, pues, lo más terrible, que, pues, ya sabemos, ¿no? Que es el crimen organizado y cómo pues esos dos mundos chocan en la Sierra Tarahumara, en un lugar bellísimo. Sí, el crimen permea, penetra, traspasa muros que antes eran de concreto y ahora parece que son de arena. Efectivamente. ¿Qué tanto esta historia refleja una realidad nacional? Pues mira, digo, quisiera pensar que no tanto, pero me parece que sí, y cada vez más, ¿no? O sea, yo estuve allá y bueno, me tocó pues estar en ese ecosistema, ¿no? Es un ecosistema que de alguna manera funciona. Es un fenómeno social muy complejo. No me atrevería yo a hacer un análisis profundo, ¿no? Digo, tengo mi visión, vi cosas, tuve que estar metido, ¿no? Tanto con las comunidades rarámuri como pues con el otro lado, ¿no? Entonces, pues digamos, son cosas que pues vi con mis propios ojos y que traté de interpretar pues lo más realistamente posible, ¿no? O sea, es una realidad, hay muchas situaciones que lo provocan, hay muchas consecuencias, ¿no? O sea, está esta relación con Estados Unidos que, pues mientras ellos siguen consumiendo, pues nosotros la vamos a seguir pasando y eso pues no se puede controlar, o sea, se puede controlar, pero no se puede parar, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, no me atrevería yo a hacer un análisis tan profundo, por lo menos aquí ahorita. ¿En dónde se filmó?
Se filmó pues originalmente se supone que todo está situado en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, ¿no? Pues esa sierra es pues difícil pues de falsificar, por decirlo de una manera, ¿no? Es difícil no filmarlo ahí. Sin embargo, por cuestiones nos agarró la pandemia cuando estábamos filmando, entonces pues el presupuesto se fue muchísimo más arriba. Entonces, pues al principio pues queríamos filmar 6 semanas allá y 2 semanas de este lado en Hidalgo, que de alguna manera pues es la misma sierra, pero del otro lado, entonces hay formaciones rocosas muy parecidas, etcétera. Entonces íbamos a filmar todo, digamos, lo de la sierra, todos los paisajes, etcétera, allá, y nos íbamos a traer la parte pues que involucra la violencia, digamos, ¿no? La acción, ¿no? Porque pues allá pues no podíamos ponernos a dar balazos de salva a la mitad de la montaña porque pues no iba a haber consecuencias. Sí. Entonces, pero conforme pues fue avanzando el proyecto, nos agarró la pandemia, tuvimos que filmar, obviamente paramos al principio, pero pues ya cuando se reactivaron las cosas, pues tuvimos que echarlo a andar, porque pues si no lo echábamos a andar, pues corríamos el riesgo de que el proyecto perdiera momentum y ya no se hiciera, pero al mismo tiempo el COVID pues era el peor enemigo de las filmaciones, ¿no? Sí, porque claro. si algún actor se enfermaba o si yo me enfermaba o algo así, pues tenías que parar 2 o 3 semanas, pero pues no podíamos dejar de pagarle a nadie, entonces pues el presupuesto se iba a ir pues nada más esperando a que nos recuperáramos del COVID, entonces pues fue muy interesante y al final terminamos filmando 6 semanas en Hidalgo y solo 2 semanas en Chihuahua, toda la parte de la sierra, toda la parte de exteriores. Y bueno, pues una de las cosas buenas de la peli es que no te das cuenta que saltas de un estado al otro, ¿no? Es verdad. Y es un deleite visual. Hay unos planos fantásticos de la sierra, ya sea en Chihuahua o en Hidalgo. ¿Qué tan difícil es filmar en esos lugares? Pues mira, por un lado es como el sueño de cualquier cineasta, te diría yo, ¿no? O sea, poder filmar aventuras de ese calibre, en esa situación, con estas comunidades, ¿no? También con el riesgo, pues, de toda la situación social alrededor. Sí. Emiliano Villanueva es un fotógrafo súper experimentado, excelente, ¿no? Entonces, pues uno de los retos era captar esa belleza, ¿no? O sea, que hacerle justicia a la sierra. Y realmente poder plasmar tanto la historia como pues la belleza de la zona, ¿no? La belleza de las culturas, sus vestimentas, sus pieles, ¿no? De alguna manera sus rituales, también su forma de vida, aunque la película no está muy enfocada en eso, pues está realmente rodeada de, ¿no? Y entonces había que ser muy cuidadoso, pues para contar algo que fuera real, ¿no? Y no contar o no fallar antropológicamente, digamos, no fallarles a estas culturas, ¿no? Sí, claro. ¿Llegaste a pensar que la película se pudiera llamar Correr para sobrevivir en lugar de Correr para vivir? Sí, claro, sí. O sea, de alguna manera fue saliendo el nombre. Efectivamente, pues esta cultura, ¿no? Los rarámuris corren por muchas razones, ¿no? Una de ellas es cultural, ¿no? Corren pues para sus propias, hacen sus competencias internas, es una manera de convivir, ¿no? De alguna manera también tiene cierta ritualidad, ¿no? El hecho de correr. Últimamente ya pues corren para competir, ¿no? Corren para pues ganar algo de dinero o premios, granos, de maíz, frijol, etcétera, etcétera. Y pues ahora también corren de alguna manera para justamente sobrevivir y entonces pues bueno, o sea, por un lado lo deportivo es como que corren por una necesidad natural y por el otro lado pues corren pues justamente para sobrevivir. Entonces pues justo aquí está como ese juego de palabras o ese juego de conceptos de cómo pues una cosa se puede tergiversar tanto enfocada de una manera pues obligada, ¿no? Claro, porque también hay en este correr para sobrevivir una escena en la cual están siendo perseguidos por los narcotraficantes, los 2 protagonistas, los 2 hermanos, y hay una elección de un plano fantástica porque se esconden en un recoveco. Esa es fantástica esa toma, Gerardo. Sí. Pues mira,
Digo, es como difícil para mí no regresar un poco a las situaciones que se viven allá, ¿no? Entonces, pues hay muchos grupos delictivos que conviven ahí y pues bueno, pues de un lado del cierre del otro, pues ellos se ven enfrentados también por una u otra, ¿no? Entonces, pues en este caso, pues todo el tiempo están corriendo. A lo largo de toda la película o corren para entrenar o corren para, ¿no? Por una su competencia local o corren de un bando o corren del otro bando, ¿no? Y sin spoileárselas, digo, ahí Sí. está para que la vean, etcétera, pero al fin el desenlace termina siendo también a través de la carrera del protagonista, ¿no? La única arma que tiene como para enfrentarse a estos grupos delictivos, pues es a través pues de sus dos piernas, ¿no? De sus dos pies. Entonces, pues sí logra, pues llega a un lugar que descubre un laboratorio de un grupo delictivo y luego, pues justamente los lleva a enfrentarse con el otro y pues es la única manera que un individuo como Homero, perdón, el protagonista, pues puede, digamos, navegar en esas aguas tan infestadas de tiburones, ¿no? Sí, claro. Ya que hablas de Homero y de Capó, ¿qué opinas de Vladimir Rivera y Manuel Cruz como actores? Fantásticos, la verdad es que son chavos jóvenes, ya tienen cierta trayectoria y pues nada, yo creo que pues lograron encarnar a estos personajes difíciles, ¿no? Porque poco se sabe de ellos, entonces pues como actores pues tienen que entender bien pues de dónde vienen, de dónde son, cuál es su cosmogonía, cómo es su físico, cómo se mueven, cómo se relacionan entre ellos, no tienen esa misma, digamos, cercanía con otras personas, como entre ellos, digamos, no son mucho más retraídos, entonces, pues todos esos códigos de alguna manera pues que no se mencionan, pues había que pues realmente entender la cultura de los personajes y pues creo que lo encarnaron de maravilla, ¿no? De la mano de nuestros cuates de BM Casting, de Marco y de Bernardo, que son unos excelentes, además de directores de casting, son unos excelentes coaches de actores. Entonces, pues ellos hicimos un proceso previo, como un taller, no para enseñarles a actuar, sino como para ayudarles a entrar a este mundo rarámuri, ¿no? En el que pueden correr pues, por días. A dónde llevan la mente cuando están corriendo tantas horas, digamos, ¿no? O sea, porque no es nada más una proeza física, es una proeza también mental, espiritual, ¿no? Sí, entonces llegan, entran a una zona que pues es difícil entrar si no eres de ahí o si no los conoces, ¿no? Entonces hubo todo un trabajo previo, pero bueno, pues al final creo que ellos dos, más y bueno, y todo el cast, pues creo que le dieron una vida a los personajes. Osvaldo Sánchez representando al malo de malos, que lo conoces en la vida real y es un pan de Dios, le mando muchos saludos, pero pues en la pantalla se transforma y se vuelve en este personaje abominable, ¿no? Sí, totalmente. Dijiste, Gerardo, que se encareció el proyecto debido a la pandemia. Sí. ¿Cuánto acabó costando la película? Pues mira, no sé si mi productor me va a dejar decir esta frase, pero esta cantidad, pero creo que acabó cerca de los 32, 33 millones de pesos. Sí. Lo cual es muy complicado porque, bueno, pues con fondos estatales, pues solo tienes acceso a cierta cantidad, ¿no? A través del IMCINE conseguimos el EFICINE. En ese entonces también logramos el FIDECINE, que ahora se transformó en FOCINE, que pues, cayó en pausa en algún momento, pero luego se reactivó y bueno, pues gracias al IMCINE, el trabajo que hizo, pues que se pueden seguir, que se rescató ese fideicomiso, digamos. Luego también la gente de Cinépolis Distribución pues le apostó mucho con nosotros, también le entró ahí con la lana porque pues si no, no había de dónde. Y luego también unos queridos amigos inversionistas que le entraron a riesgo, ¿no? Miguel Guillén, Enrique Espinosa y Jorge Colín. También les agradezco mucho, les mando muchos saludos porque sin ellos no hubiera tampoco sido posible terminar de financiar la película. Entonces, pues ahora sí que la misma proeza que se ve, digamos, en la pantalla, pues es un poco lo que sucedió también detrás de cámaras, ¿no? A la hora de filmarlo y para tratar de financiarlo, ¿no? Claro. Es un proyecto caro, en realidad, sobre todo para una ópera prima. Pues mucha gente me apostó sin saber cómo iba a resultar. ¿Cómo iba a resultar? Creo que no resultó del todo mal. No.
Pero bueno, pues todo lo contrario. Muy agradecido con mi productor, Pablo Simbrón, que también le apostó durísimo conmigo. Enrique, Miguel, Jorge, y bueno, pues toda la gente que estuvo involucrada, Claro. la verdad es que se entregó de una manera al proyecto que gracias a eso lo logramos sacar, ¿no? ¿Cómo está la situación del cine en México en la actualidad? Pues mira, la verdad es que no me puedo declarar un experto en la materia. Yo siento que digo, con todo y que a eso me dedico, pero pues yo me dediqué muchos años a la publicidad, antes esto soy relativamente nuevo en el cine. Yo lo siento bien, ¿no? Creo que el IMCINE está haciendo muy buen trabajo, ¿no? La nueva directora Daniela Latorre está como muy activa, se le siente muy activa, están haciendo como muchos programas, mucha apertura para llevar el cine a otros estados, etcétera, etcétera. El fideicomiso los fideicomisos del IMCINE funcionan, el EFICINE es un estímulo muy efectivo, que si bien pues no se da abasto del todo porque son muchas películas las que aplican cada año y son pocas las que reciben, digamos, pues las que alcanzan, digamos, ¿no? el dinero. Pero bueno, pues veo que se siguen haciendo muchas cosas y también creo que hay como una apuesta muy variada, ¿no? O sea, los mexicanos pues siempre hemos tenido un gran bagaje cultural respecto al cine. Hay muchos cineastas contemporáneos que les va muy bien en festivales. Y pues creo que el cine mexicano también está generando buena taquilla y se están apostando por historias diferentes. Entonces, pues no sé, como que lo siento bien, no sé si soy un poco optimista, ingenuo o no, pero pues digo, a mí me ha tratado muy bien, la verdad, entonces pues no tengo ninguna queja, ¿no? Sí. Regreso un poco a la trama para recordar la figura del padre, que es un hombre moral, que se siente traicionado porque los hijos empiezan a dedicarse a algo que no se quieren dedicar, pero que no les queda de otra. Claro. ¿Cuál es el papel del papá de los hermanos en esta película? Bueno, es don Eligio Meléndez, también una persona maravillosa, un actor impresionante. Y miren, creo que la película, además de todos estos temas que toca, ¿no? Además de ser multigénero, digamos, deportivo, thriller, drama, Aventura. acción, aventura, es una mezcla ahí muy rara. Sí, sí. Al final termina teniendo un componente familiar muy importante, ¿no? Es una historia entre hermanos, Sí. es una historia de lealtad, de amor, de entre hermanos, ¿no? De solidaridad, de apoyo. Al final, pues, uno de los hermanos termina sacrificando un poco su sueño por apoyar a su hermano, ¿no? Hasta que decide, no, pues hasta aquí llegué porque pues el sueño era más importante, pero hay un componente familiar fuerte, ¿no? El papá, pues, de alguna manera representa, pues, toda la cohesión familiar, el hogar, y pues que de alguna manera quiere transmitirles a sus hijos que la única manera de sobrevivir, digamos, en esos lugares, pues es a través de trabajar la tierra, ¿no? Es lo único que él conoce. Y pues la realidad es que sí sigue siendo esa, ¿no? O sea, difícilmente tienen otro tipo de oportunidades. Por eso se vuelven víctimas tan fáciles del crimen, porque pues además del famoso plato plomo, ¿no? Pues es, pues o chambeas para mí y te ganas una lanita o sigues trabajando la milpa y si un día hay una helada o si hay una sequía, pues se mueren todos pues se mueren. Tu futuro económico, sí. Pues sí, o sea, se muere la milpa, ¿no? Y Sí. pues, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, es una situación, pues sí, bastante precaria que los obliga, digamos, pues luego a buscar cosas diferentes. Y el padre, pues es un poco la figura tradicional Sí. que trata de mantenerlos ahí, ¿no? Que trata de, pues, de darles oportunidades, ¿no? Enseñarlos a trabajar y, pues, bueno, a la hora de caer en donde caen, pues es un golpe terrible para el papá, ¿no? Claro. ¿Qué premios ha recibido Correr para Vivir? Pues fíjate que en Estados Unidos nos ha ido bastante bien. Ganamos el premio a Mejor Película Extranjera en el Festival Latino de Nueva York, el New York Latino Film Festival. Luego en Chicago nos fue también muy bien con el premio de la audiencia. No ganamos el primer lugar, ahí dan pues como que dan 3 premios, digamos, a los favoritos de la audiencia. Nos quedamos en segundo, entonces no estuvo tan mal.
Y luego en el World Fest de Houston también ganamos Mejor Ópera Prima. Entonces, pues, son los 3 festivales que los que entramos en Estados Unidos y en los 3 ganamos algo, como que allá pues les gustó mucho la película. Y de hecho yo tenía siempre tuve como esa sensación de que a nuestros paisanos del otro lado les iba a gustar mucho la película. Ahorita estamos buscando distribución allá, porque pues una de las hipótesis es que muchos de ellos han tenido que emigrar por las mismas razones que se plantean en la película, ¿no? Entonces, como que yo tenía esa sensación de que iba a resonar mucho por allá y pues aparentemente sí lo está logrando, ¿no? Oye, Gerardo, ¿y tu formación, digamos, como cinéfilo, antes que como director, ¿qué películas abarca? ¿Cuáles han sido las que te han marcado a lo largo de tu vida como observador? Sí, pues, híjole, es muy difícil esta pregunta porque hay muchos, ¿no? Pero digamos de los que tengo como más identificados pues que de alguna manera fueron significando cosas a lo largo de mi juventud, de infancia, y pues ya después la carrera y pues ya en mi profesión. Te podría decir que Emir Kusturica, el yugoslavo, ex yugoslavo, pero bueno, era de Sarajevo, ¿no? Sí. Que hace un cine muy visceral, muy local, muy de gitanos, pero también muy político. La película de Underground, que es con toda una sociedad que se desarrolla abajo en las alcantarillas de la ciudad de Sarajevo mientras está Tito el dictador. Entonces ahí es una locura como de Europa del Este y que me llamó siempre mucho la atención. Luego el francés, Jean-Pierre Jeunet, ¿no? Sus primeras películas también me significaron mucho para mí. Fernando Meireles con Ciudad de Dios sí. y todas estas cosas, cine como muy social. Oye, y de este lado del charco, por ejemplo, Kubrick, ¿te gusta? ¿Tarantino te gusta? Sí, claro. O sea, digamos que los clásicos, Scorsese, bueno, Claro. pues Scorsese, pues de alguna manera me doy cuenta que mi cine tiende un poquito como para allá, todavía proporción guardada, por supuesto, pero... Spielberg. Sí, como que aprecio... ¿Menos? Sí, o sea, como que todos trato todos son grandes maestros, por supuesto, ¿no? Y depende un poco como la obra, pero pues sí, Michael Mann, por ejemplo, que es el de Miami Vice, es ese que para mí es de los mejores directores de acción de Estados Unidos. Christopher Nolan, bueno, pues el monstruo de monstruos. ¿Cuál mexicano? Pues además de los 3 mosqueteros, que me parecen fantásticos, me gusta Carrera, me gusta mucho el cine de Carrera. Rodrigo Plá, es uruguayo-mexicano, que también me gusta mucho el cine. Fernando Eimke. ¿Quién más podría ser? Fíjate. Aparte de los 3 mosqueteros, que son Del Toro, Cuarón, González Iñárritu Iñárritu, ¿no? y Cuarón, claro. Sí. ¿Y cuál es tu siguiente película? Pues mira, también buena pregunta, mi estimado Heriberto. Eso ya está en camino, bueno, ya está escrita, ya está diseñada. Estamos ahorita en el proceso de financiamiento. Perdón. Pues estamos con el tema del IMCINE. Es de una temática social también fuerte. Es una historia urbana muy de la Ciudad de México. Inclusive parte de ella se lleva aquí en el skatepark de San Cosme, que está aquí a la vuelta. Cerca, sí. Entonces, pues es una historia de adolescentes muy urbana en la Ciudad de México que tiene que ver con la cultura de la cancelación. Pues como cuando suceden ciertas cosas, ¿no? Y el uso de las redes como para difamar buen tema. o evidenciar Oportuno. situaciones oportuno. Algo actual. Efectivamente, muy actual. Espero no encuentre mucha resistencia porque pues toca temas sensibles, ¿no? Pero efectivamente, pues es la historia de 2 adolescentes que se ven envueltos en un tema de cancelación que pues lleva sus vidas a un poco de desastre. Sí. ¿No? Entonces, pues andamos en eso, también está potente, está muy moderna, está muy actual. Tiene que ver un poquito con el rollo skate, con el rollo un poco de una subcultura musical que se llama New Metal. Es un género de los 2000 que ahorita está como muy representado por Resorte y por unos chavitos también que se llaman Dread. También les mando muchos saludos. Ellos de alguna manera van a participar también en la película. Entonces, pues es una cosa como muy contemporánea, muy actual.
muy, muy alternativa y bueno, pues también con una temática social que busca pues generar conciencia de ciertos temas y abrir conversación, ¿no? Correcto. ¿Te refieres a estos muchachos patinetistas, digamos, no patinadores, sino patinetistas? O patinetos. O patinetos, sí, pues digamos en ese bajo puente que está de los dos, Exacto. que tiene dos lados ahí, el circuito interior, ¿no? Efectivamente. Por San Cosme. Que ándale, que pues es, digamos, la representación de la urbanidad en su máxima Totalmente, expresión, ¿no? sí. O sea, están los chavos patinando, los grafitis, Muy etcétera, representativos, y tienes, claro. pues las dos avenidas así de un lado y para el otro, el Sí, dos circuito, sentidos. o sea, una locura visual, auditiva, ¿no? Entonces, interesante, es como que voy a buscar mostrar ese lado del DF que a veces pues no se retrata tanto, ¿no? Correcto. Gerardo, muchas gracias por estar aquí. Te deseo hombre, mucha encantado. suerte. Te felicito por correr para vivir y que vengan muchos proyectos interesantes, creativos, con este toque que ya estás empezando a imprimir en tus películas. Que así sea, Heriberto. Muchísimas Que gracias. te vaya muy bien. Un Gracias por placer. estar aquí. Feliz, Heme aquí gracias. con Gerardo Dorantes.